Hola queridos idealistas, bienvenidos a la sala de lectura, el Rincón de Don Quijote. Mi nombre es Eric y en esta ocasión quiero darles otro consejo sobre cómo iniciarse en esta aventura de la lectura, pero también una recomendación. El consejo que les voy a ofrecer es que si quieren iniciarse en la lectura pueden utilizar lo que son los meses para poder leer algún libro relacionado con algún evento que ocurre en ese mes. En mi caso, por ejemplo, este es el mes de noviembre y en México celebramos el 1 y el 2, lo que es la festividad del Día de Muertos. Entonces, yo tomaría el mes de noviembre como un mes para leer libros relacionados con historias de terror o de suspenso. Lo que, a lo contrario, en Estados Unidos, que normalmente se festeja el Halloween en el mes de octubre porque se celebra precisamente al final del mes, pero nosotros en México pues, utilizamos el mes de noviembre para nuestra propia celebridad. En octubre, por ejemplo, en México, antes se celebraba el reconocimiento de Cristóbal Colón descubriendo el continente americano, pero con este ahora sistema de educación en el que en realidad no fue un descubrimiento, sino fue un choque de culturas, y lo que se derivó de ese descubrimiento fue una matanza, una masacre. Pero dejando de lado la polémica, bueno, si ellos no hubieran llegado, nosotros no existiríamos, así que mejor dejémoslo así. En el mes de octubre tuve la oportunidad de leer un libro relacionado precisamente sobre eso, sobre el choque de culturas o lo que es el viaje de una familia a lo que en ese momento era un país que estaba en proceso de ser colonizado, que era la isla de Australia. El, el tema no era tanto que descubrieran el país, sino más bien la forma en cómo se introdujeron los ingleses para poder colonizar ese lugar y apropiarse de todo lo que era un territorio para los nativos, que en ese entonces eran negros, los negros, y se referían a ellos de manera muy despectiva. Y bueno, el tema ahora no es el del mes de octubre. Lo que quiero recomendarles es precisamente eso. Si quieren leer algo que los meta en un ambiente, dependiendo de la festividad que se celebre en el mes, pues pueden empezar por este lado. En noviembre sugiero lecturas que vayan encaminadas hacia un cierto tema de terror, de suspenso o de misterio. La recomendación que quiero hacerles ahora es sobre un libro que acabo de leer. Se llama 22-11-63, que esto es de Stephen King. El mes de noviembre 22 de 1963, la fecha en que Lee Harvey Oswald terminó con la vida de John F. Kennedy. El asunto fue por ejemplo, el libro me recordó una serie que estaban transmitiendo en los años 90 llamada en Estados Unidos como Quantum Leap, creo que se pronuncia así, pero en México le pusieron Viajeros en el Tiempo para hacerlo mucho más ameno, mucho más entendible de qué se trata la historia. Pueden ver el primer capítulo en YouTube. Es un personaje que lo que hace es meterse en una máquina porque están experimentando con lo que son el tiempo y el espacio. El personaje se mete a la máquina, la activa y sabe que va a funcionar, entonces se mete como conejillo de indias. Lo que en realidad sucede es envía la conciencia, no el cuerpo, sino la conciencia de la persona a la personalidad o al personaje que va a influir para hacer los cambios necesarios en el pasado. Eso es lo que sucede y me causó mucho una especie de recuerdo, porque la novela
de Stephen King se basa precisamente en el viaje en el tiempo. Un profesor que conoce a un personaje que le va a enseñar lo que para él es una madriguera de conejo, lo que se le refiere a ese punto o ese lugar donde se mete como si fuera una madriguera, y aparece en 1958, en septiembre del 58. Me saltó un poco porque el personaje que lo mete al profesor, al que le muestra la madriguera de conejos, se llama Al. Y nuestro protagonista se llama Jack. Al, si no mal recuerdo, era el nombre precisamente de un holograma que se presentaba en el pasado con el protagonista de Viajeros en el Tiempo en la serie. El holograma era solamente visible para él y le informaba sobre lo que podía ocurrir y los cambios que necesitaban. Hay un capítulo en la serie que me causó mucho impacto porque era precisamente el personaje se metía en la mente de Lee Harvey Oswald. Si bien saben, este personaje o este hombre que sí existió, Lee Harvey Oswald, es el hombre que disparó contra el presidente. El asunto fue que se metió en la mente de este hombre para poder disuadirlo y evitar que mate al presidente, pero llegado en su momento no pudo hacerlo, como que la mente de Lee Harvey Oswald se concentró tanto o se bloqueó para evitar cualquier intrusión y ejecutar lo que tenía que ejecutar. Fue muy emocionante el capítulo porque lo que intentaba hacer Al, el holograma, como nada más era visto por el viajero en el tiempo que se metía en el cuerpo, intentaba detenerlo, pero era un holograma, no podía disuadir a Lee Harvey Oswald de que no cometiera lo que iba a cometer. Y su amigo no aparecía, su amigo no presentaba los signos o no sabía dónde estaba, porque se suponía que estaba en el cuerpo de Lee Harvey Oswald. Y al momento del disparo es cuando ocurre la transición, la personalidad o la conciencia se va al otro cuerpo. En el momento justo cuando disparan o antes previo a disparar, antes de accionar el arma, la conciencia del personaje se va hacia lo que era un guardia que iba detrás del auto y corre hacia el vehículo para protegerlo, pero llega muy tarde, no lo pudo proteger y las cosas sucedieron tal como llegaron a suceder. Fue muy emocionante ese capítulo de Viajeros en el Tiempo. Lamentablemente no lo podemos ver porque me parece que no está en ninguna plataforma. Netflix sacó una serie llamada también Viajeros, en el que explica el protagonista, que es una conciencia enviada al pasado en un cuerpo que estuvo a punto de morir, y previo a se mete en el cuerpo y lo que hace pues, es comandar lo que son las diferentes conciencias que van llegando para hacer los cambios necesarios para evitar la catástrofe del futuro. Es muy buena la serie, también termina muy dramática y lo que vamos a ver o lo que vamos a leer en esta novela de Stephen King es algo muy similar. Me encanta esta portada. Al principio se nota lo que es la sangre escurriendo, que se cierne sobre lo que va a suceder, por lo que todo el mundo ya sabe. Y en la contraportada no explica de manera común lo que va a venir en el libro. Simplemente viene una fotografía de JFK con su esposa y supuestamente se salvaron de un posible asesinato. La novela transcurre en el 2011 y el personaje es un profesor que le pide a unos alumnos adultos mayores que le redacten un pasaje en su historia, un día en el que sus vidas cambiaron. Y una de esas historias es un relato sobre un asesinato. El hombre que lo redactó
se salvó de haber sido asesinado, pero no así su familia. Sus hermanos, su hermana, su mamá fueron asesinados por su papá. Y lo que se le mete en la idea, pues es, después de haber descubierto la madriguera de conejo, es tratar de salvar a este hombre, evitar que le ocurra lo que le ocurre y también a su familia. En la primera incursión, como están en septiembre, el asesinato ocurre en octubre, en el día de Halloween. Y tiene que esperar y saber cómo manejarlo y tiene que planear qué es lo que va a pasar y cómo lo va a detener. Pero el asunto está en que una vez que lo logra, si es que lo logra, si regresa a su presente y se mete nuevamente a la madriguera de conejo, se borra. Es una especie de borrón y cuenta nueva. Entonces lo que ocurre con el cambio que hizo simplemente ya no va a suceder. ¿Por qué? Porque regresa a la misma fecha, en septiembre de 1958. Entonces, Al, que está teniendo problemas, le pide la ayuda, pero se la tiene que encargar como una prioridad máxima, que es salvar al presidente. Pero para esto tiene que esperar 5 años aproximadamente, y que lo que va a hacer en este tiempo pues es intentar salvar la mayor cantidad de vidas posibles de lo que son las tragedias que van a suceder o de las que tiene conciencia, en especial de esta familia. Hay un guiño aquí porque lo que ocurre en el asesinato que ocurre es en Derry, que es la ciudad que creó Stephen King para su novela de It, de eso. Y de hecho hay dos personajes que aparecen en la novela, y también el personaje de Pennywise, pero no de manera visible, simplemente como algo que va sucediendo muy apartado de toda la historia. Porque Derry, como sabemos, bueno, los que han leído la novela o hayan visto la película, es un lugar donde ocurren todas las tragedias de esta criatura. Esa es otra historia. Pero Stephen King recrea lo que es en 800 páginas aproximadamente, una historia tan bien contada, también tan amena, que nos vamos metiendo en lo que son el día a día de las personas que vivieron en el 58. Y este señor tiene que adoptar una personalidad, se llama George Anderson, y se va a tener que recluir en un pueblo para evitar una confrontación con el pasado o hacer cambios que alteren de manera tan marcada el futuro, como si no pudiera hacerlo el estar presente en el pasado. Pero en este pueblo lo que él hace pues es precisamente dedicarse a enseñar. Lo que hace amena la novela es más que nada el personaje que se encuentra a sí mismo, se descubre como su pasión por enseñar también es algo que lo marca, y el hecho de también conocer a una chica de la cual se va a enamorar, y lo que sucede después con esta chica y lo que va a tener que hacer para evitar que se entere que él es una persona que viene del futuro, y lo que intenta evitar, que es matar a Lee Harvey Oswald, si no es que detenerlo, es matarlo. Pero para esto hay un problema. Lo que plantea el autor es de que el pasado no quiere ser cambiado y actúa como un personaje más en el que le pone trabas, lo va a detener o intentará detenerlo para evitar que cambie lo que ya sucedió. Nos vamos a adentrar un poco al tema de las cuerdas o de los multiuniversos o de los futuros alternos. Es una novela que en cierto punto sí nos va a dar un poco de miedo por los cambios que surgen gracias a los eventos que van a ocurrir y las cosas que George Anderson, o Jack, como es el nombre del profesor originalmente,
hace para cambiar las cosas, creyendo que con evitar el asesinato de JFK se evitarían muchos otros posibles asesinatos. Tomemos en cuenta que en 1958, 1960, todavía había un problema de cuestión racial. Había mucho rechazo hacia las personas afroamericanas en ese entonces. Ahora todavía lo hay, pero menos marcado que en esos años. Hay cosas muy muy buenas que relata el autor y pone de manifiesto que era un lugar o era un tiempo en el que se vivía muy cómodo y las cosas eran mucho más baratas, pero también había el otro lado feo, el otro lado que no era aconsejable para las personas de color, como por ejemplo en el punto en el que va a necesitar un baño en una gasolinera y hay uno que es solamente las personas blancas y otro para las personas de color. Y resulta que para las personas de color no era más que el pasillo hacia el fondo de un paraje rodeado de plantas venenosas. Era muy, muy tétrico, muy cruel e inhumano el trato hacia las personas de color. Afortunadamente las cosas van cambiando y se van adaptando y tenemos que leer este tipo de historias también. Aquí nada más solamente nos lo presenta como algo muy superficial porque no es precisamente el tema. El tema es tratar de evitar ciertos accidentes, asesinatos que George Amberson va a tratar de, porque vamos a descubrir que si lo logra o no, los efectos que va a tener en el futuro, si en un punto las cosas realmente cambiaron y fueron para mal. Sí, tómense su tiempo, es una novela larga, pero es muy ameno. Este señor escribe tan bien que lo lees y parece que no se te hace tan pesado. Su lectura es tan ágil que tú puedes tardar un mes si te gustan las historias de intriga, de misterio, o sobre todo en este caso que son viajes en el tiempo, una aventura, drama, romance, y créanme, hay un punto en el que sí nos da un poco de miedo porque el efecto mariposa sí es un efecto muy drástico, pero dentro de lo que cabe, la novela recibió en mi calificación 5 estrellas de 5. Es una novela entrañable, una muy buena lectura para cualquier mes que elijan y aprenderán un poco, no tanto de historia, porque en realidad no se mete tanto en ese asunto, simplemente va siguiendo los pasos, sabe dónde está Lee Harvey Oswald, pero continúa con la vida que tiene, que es una vida muy alejada de la ciudad, en un pueblito casi olvidado, en el que va a convivir con personajes entrañables y sobre todo de la chica con la que se enamora, Sadie. Es un personaje que se supera a sí mismo y rompe el corazón. En algún punto va a romper el corazón. Entonces, léanla si les gusta este tipo de novelas. Si no les gusta este tipo de novelas, por favor, denles una oportunidad porque es una novela muy buena y realmente lo van a disfrutar. Muy bien. Gracias por todo. Gracias por escuchar o por ver el video. Nos vemos con el siguiente relato sobre las siguientes aventuras que voy a seguir subiendo. En este caso, en el mes de noviembre, estoy releyendo Frankenstein, que es también una novela que recomiendo bastante, pero en este caso vamos a hablar de ella en otro momento. Así que, hasta luego. Tengan un muy buen inicio de año, si lo están viendo a finales de este año, y nos vemos la próxima. Gracias.